Hola, ¿qué tal? Hoy, como puedes ver, estoy nuevamente en el parque temático PortAventura y estoy delante de Furious Baco, que está nada más y nada menos que en el área de Mediterránea. Un área que seguramente pases de largo, solamente vas a montarte en Furious Baco o en el tren de vapor si es que está abierto. Y hoy en este vídeo te voy a contar todos los detalles y secretos que tiene escondido este espectacular área de la que siempre pasas de largo. Así que presta atención porque lo que tiene escondido te va a sorprender. Bienvenido al centro del universo. Y ahora estoy en un punto que seguramente vas a reconocer muy rápido, y es que es lo primero que te encuentras cuando visitas PortAventura, que tenemos justamente aquí detrás a Woody, al pájaro loco, y mucha gente lo conoce como la plaza de Woody, pero realmente esto de aquí está inspirado en la Plaza Major de Prades, que Prades es un pueblecito que está en el área de Tarragona, la provincia de Tarragona. Es uno de los pueblos más elevados de la provincia. De hecho, es el lugar que cuando nieva toda la provincia, todos los alrededores de Tarragona, vamos a Prades a tocar nieve. Y esta plaza está altamente inspirada en la plaza de esta población. Las dimensiones son más pequeñitas, pero es muy realista, sobre todo reconocible por estas arcadas que estáis viendo en los vídeos. Y aquí detrás mío, si os fijáis, tenemos lo que es la Casa de la Vila, que en Cataluña es el ayuntamiento principal del pueblo. De hecho, años atrás, pues aquí estaban las banderas de Cataluña y PortAventura a lo mejor, pues eso, representando lo que es un ayuntamiento. Y justamente al lado tenemos también otra casita donde se encuentra la placa de la inauguración de PortAventura, inaugurado por Jordi Pujol, el muy honorable presidente entonces. Y bien, esto recrea una de las casas señoriales del área de Tarragona, que podemos ver que tiene un patio interior que, bueno, en origen estaba muy bonito, tenía la vegetación cuidada, con plantitas y tal. Ahora mismo, pues está tal y como lo ves. Pero bueno, como sigue estando inspirado en Prades, así que podemos decir que Mediterránea tiene dos partes: la parte interior de montaña, que la tenemos aquí, y la parte costera. Vamos a ver la parte costera, que todos la conocemos. Y ahora, si te fijas, voy a acceder a la parte de la Mediterránea costera, y no voy a acceder por la parte que accede la gran mayoría de personas, voy a acceder por el Camí Ample, el camino ancho, y como curiosidad os tengo que decir que es el camino más estrecho que hay. Pero muchas veces, para salir del parque, cuando se genera un tapón a la hora del cierre, pues aquí es un sitio que normalmente no hay tanta gente, así que puedes pasar por aquí a modo de atajo e irás a la salida. Que, por cierto, si entras a PortAventura a la hora de apertura, te vas a encontrar con Woody Woodpecker, el pájaro loco. Y entrando en Mediterránea nos encontramos una vista que es espectacular. Vemos nada más entrar todo el skyline de PortAventura con Shambhala y Dragon Khan al fondo. Delante tenemos el Gran Cañón y el lago de Mediterránea presidiendo toda la escena. Y aquí tenemos pues un espacio que era espectacular y ahora pues no lo es tanto. Y es que este espacio de aquí recrea una playa de un pueblo pesquero de la zona de Cataluña. Y bien, antes había arena y teníamos aquí pues el agua directamente y tal. Ahora tenemos este escenario que se añadió pues en el año 2010, si no recuerdo mal, 2011 por ahí, y que le ha quitado un poco esta magia, este efecto wow de entrar directamente a una playa. Como curiosidad, pues os puedo decir que estas barquitas que vemos por aquí son barcas reales que las rescataron o las cedieron a PortAventura en el 1995 y que provienen de localidades costeras como pueden ser Cambrils, Tarragona o Vilanova y la Geltrú. Estas barquitas desde entonces están aquí, se han ido remodelando y adaptando y poniendo bonitas a medida que ha pasado el tiempo. Y ojo, otra curiosidad, ahí justo en medio del lago, cuando abrió el parque, ya está bien pasados varios años, hubo una barquita que estaba flotando, más o menos, pero estaba en medio del lago y que, bueno, daba este efecto de pueblo pesquero. Ahora mismo ya no está, pero bueno, ahí la teníamos. Y otro espacio ya característico del área de Mediterránea es el Teatre Principal, fundado el año 1905. Este teatro principal, igual que muchos de los edificios que hay en el área de Mediterránea, están inspirados en edificios reales, sobre todo de la zona de la Costa Brava. Y esta área pretende recrear justamente esto, un pueblo pesquero de esta zona de aquí. Ahora mismo yo te diría que está muy tapado por tematización de todo tipo, navideña, por la Prime Zone para ver los espectáculos que se hacen aquí en el lago, pero bien, si le quitáramos todo esto, la verdad que quedaría un espacio increíble. ¿Sabes si hay algo dentro del teatro principal? Déjamelo en los comentarios, a ver si sabemos qué hay ahí dentro. Otro espacio interesante que tenemos en Mediterránea, por llamarlo de algún modo, es esto de aquí, estas gradas de aquí. Estas gradas de aquí lo que pretenden recrear
Es como un anfiteatro romano o un teatro griego, estaría más o menos ahí, y se hizo en el año 1999 o el año 2000, ahora no estoy seguro, pero se hizo con la llegada de Universal Studios, porque querían que este fuese un espacio ideal para poder ver este espectáculo tan impresionante que se sigue representando a día de hoy en las noches de verano. Y bien, pusieron aquí las gradas. A día de hoy, ¿este es un buen espacio para ver el espectáculo? Pues vamos a subir rápidamente a las gradas e intentar matarnos. A ver si se ve. Recuerdo que este año hubo espectáculo de drones. Y la pregunta es, ¿desde lo alto de las gradas se verían bien los drones? Pues vamos a verlo. Oh, tenemos aquí un árbol maravilloso tapando la vista. No se puede tener todo. Venga, rápido, ¿qué récord sigue PortAventura? La montaña rusa más alta de Europa, la montaña rusa... No, es broma, esto no son récords, son records, que en castellano sería recuerdos. Y estamos delante de la botica Records de PortAventura, recuerdos de PortAventura. Y es que como curiosidad te puedo decir que esta es la tienda más grande que tiene todo el resort y podrás encontrar un poco de todos los productos que hay por el parque. Así que cuando termines tu visita seguramente pasarás por aquí y te comprarás alguna cosita que siempre cae, alguna taza, algún pino o algo. Y ahora que estoy delante de este barco, que pone Cataluña, tengo que contarte algo. Y es que esta área realmente no se tenía que llamar Mediterránea, tenía que llamarse Cataluña. La cosa es que por motivos políticos, como siempre, tuvo que cambiarse este nombre y ponerle Mediterránea, que es como conocemos. Pero realmente esta área no está inspirada en un pueblo mediterráneo en general, está inspirado en un pueblo mediterráneo catalán. Y es por eso que toda la arquitectura que vemos y todos los props temáticos tienen que ver con la cultura catalana, de un pueblo pesquero. Ni piraterías ni nada por el estilo, no seamos demasiado creativos. Es un pueblo pesquero catalán. ¿Y qué decir de los barcos? De los icónicos barcos de Mediterránea. Son unos barcos que son los típicos barcos de mercancías de la época, del siglo... Estoy tirando un triple ahora que flipa. Siglo XVII, siglo XVIII, por ahí. Y bueno, son realmente espectaculares. No están flotando, no te preocupes, no se van a hundir, pero puedes subirte y hacerte una foto espectacular como esta. Y si hablamos de Mediterránea, tenemos que hablar sí o sí de su restaurante tan típico, y es el restaurante Racó de Mar. ¿Quieres ver cómo es por dentro? Pues dale clic aquí arriba, y además de ver cómo es por dentro, verás también toda su comida. Aquí la pruebo toda. Míratelo. Y justamente al lado de Racó de Mar tenemos un sitio que muchos friki parques idolatran y van a hacer ahí sus rezos, y es una virgen que se la llama la Virgen de la Aventura, la Virgen de Universal, pero tengo que deciros que no es ni la Virgen de la Aventura, ni la Virgen de Universal, ni nada parecido. Es la Verge del Carmen, la Virgen del Carmen, que es la patrona de los pescadores. Y es que recuerdo, estamos en un pueblo de pescadores, con lo cual tenemos aquí la Virgen para hacer sus tributos. Yo vengo aquí para que dé trabajo, salud, dinero y muchos suscriptores al canal. Venga, suscríbete. Si no lo haces por mí, hazlo por la Virgen. Y aquí detrás mío tengo otro de los espacios que es un espacio actualmente de restauración, pero tengo que contarte que antes no era un espacio de restauración y había aquí una serie de máquinas de estas, multijuegos para los niños y demás. ¿Y por qué estaba aquí? Porque este espacio de aquí recrea exactamente un casino, y un casino no penséis en un casino de estos típicos de Las Vegas, pensad en un casino del siglo XIX, XVIII, donde la gente mayor del pueblo iba allí pues a jugar a dominó, a socializar o a lo que fuera, a estas pequeñas apuestas que se hacían en los pueblos. Pues aquí tenemos a uno recreado que también, igual que el teatro principal u otros de los edificios de este área, están inspirados en edificios reales. Que por cierto aprovecho para dar crédito de todos estos datos que estoy dando en este vídeo, tanto a Pafans como a Adrenalina.cat, porque son unas auténticas enciclopedias de PortAventura. Están publicando, especialmente Adrenalina.cat en su canal de YouTube, que los dejo por aquí abajo, un montón de documentos exclusivos de la historia de PortAventura, y es increíble poder disfrutar de todo esto. Sigamos con la visita. Y sí, seguramente todos estos datos que te he estado dando sobre Mediterránea, pues quizás no los conocías o no estabas tan familiarizado con ellos, pero es que con lo que tengo aquí delante seguro que estás muy familiarizado, y es que estoy delante de
Furious Baco, una de las atracciones que tiene más éxito de todo PortAventura. Es una montaña rusa única de lanzamiento, de una intensidad bastante bestia, y aquí este paisajismo de PortAventura nos regala esta masía típica catalana, pero atención, típica catalana del área del Penedès o del área del Priorat, que son estas zonas del interior de Cataluña, aquí siguiendo un poco con esta temática concreta del área de Cataluña. Bien, la verdad que teniendo en cuenta que esto era un área de pescadores, al principio desentonó un poquito, pero ahora hay que decir que con la vegetación y el paso del tiempo hemos ido integrando más la presencia aquí de Furious Baco, y la verdad que la estampa de esta masía es increíble. Y es que además no solo es la masía, sino su entorno, porque esta masía está rodeada de viñedos. ¿Quieres ver los viñedos como están a día de hoy? Bueno, pues están así. Realmente parece que el trabajo de jardinería de PortAventura pues no está pasando por su mejor época, pero bueno, esto, si está bien cuidado, es un campo de viñedos increíble, y sí, las viñas tienen sus racimitos, así que bueno, no sé cuántas botellas de vino daría para hacer esto, quizás no más de 10, pero bueno, aquí tenemos a los viñedos. Espero que algún día lo cuiden con el mimo que este área merece. Furious Baco. Y justamente al lado de Furious Baco tenemos aquí la Estació del Nord. La Estació del Nord es una estación de tren que comunica con Sésamo Aventura, aunque anteriormente en sus orígenes comunicaba con la única estación aparte de esta que tenía PortAventura, y es la estación de Penitence en el Far West. Inicialmente el sistema ferroviario de PortAventura incluía 2 trenes de vapor que funcionaban concretamente a vapor, aunque fuera con el sistema de carburante pues fuera diésel, creo, pero funcionaba siempre sí o sí con vapor. Esto suponía un gasto de mantenimiento, os podéis imaginar, impresionante, pero bueno, como curiosidad os puedo decir pues que el recorrido tiene más o menos unos 2 kilómetros de longitud, y que actualmente estas máquinas ya no funcionan a vapor, funcionan únicamente a diésel. Supongo que estos trenes a una zona de bajas emisiones no entrarían. Pero bueno, estos trenes son réplicas muy auténticas, muy fieles a los trenes que cruzaron primero Estados Unidos con el Central Pacific Railroad, y te puedes subir con una capacidad, creo que 200 personas más o menos, y la verdad que es un paseo bastante agradable en días que el parque está muy congestionado. Por cierto, ya le has dado al hype en el vídeo. Hay un botón de hype que sirve no sé para qué, pero que si le das pues me ayudas un montón. Dale a like y todo eso. Venga, hasta luego. Y bien, ¿quién de vosotros no ha paseado alguna vez por la Rambla de Barcelona o de Tarragona o alguna de las numerosas ramblas que tienen los pueblos de la zona de Cataluña? Pues bien, aquí tenemos también una rambla recreada, y es que PortAventura tiene su propia rambla en el área mediterránea, que es este paseo con estos característicos árboles que siempre se encuentran en las entradas de los pueblos, que con las vías de Furious Baco pasando entre medio es un auténtico espectáculo, y un lugar también muy bueno para ver el espectáculo Fiesta Aventura y la parada que se hace antes de este show. Y en ese espacio, que ahora mismo no hay absolutamente nada, yo de pequeño pasé muchísimas horas, y es que aquí había unos barcos radiocontrol que podías pues pilotar con el timón de un barco. La verdad que era un pasatiempos increíble, y además allí había como una maqueta de un pueblo también pesquero similar a Mediterránea. A día de hoy solo se conserva pues el castillito de arriba, pero había otros muchos edificios, como podían ser una ermita, el pueblo entero, que de hecho cuando era de noche se encendían hasta las luces. Es decir, es un espacio que se ha perdido, que es una pena, porque hacía de PortAventura un lugar bastante único, y aunque esto no fuera muy rentable, la verdad que a niños como yo, cada vez que visitaba PortAventura, le hacía muchísima ilusión pasar por aquí y conducir un barco. Y otro espacio que se ha perdido en el área mediterránea y que era realmente también único y una experiencia marinera total era el Port de la Drassana, el barco que te llevaba hasta el área de China pasando a través de la vegetación densa de Polinesia. Este espacio también a día de hoy está en desuso desde hace ya unos añitos, y espero que el parque tome nota y que por favor ponga otra vez los barcos de Mediterránea en funcionamiento, porque son estas cosas que hacen a PortAventura un lugar único. Si se las quitas, pues ya deja de ser lo que era en esencia. Ojalá que se recupere pronto. Y ahora va un elemento que seguramente no conozcas porque está escondido entre la vegetación ahí de Mediterránea. Y es que Mediterránea cuenta con una recreación de una torre defensiva medieval, porque este representa que es un pueblo de origen medieval
de la costa catalana. Pues bien, hay una torre escondidita por ahí, detrás de los pinos, que representa eso, la típica torre defensiva que podía haber en algún pueblo de Cataluña. A día de hoy tiene un uso, y es que es donde hay algunos de los altavoces para el espectáculo de Fiesta Aventura, por lo menos por aquella zona, no en la propia torre como tal. Pero bueno, está ahí escondida, y si algún día pues podan toda esta vegetación que hay por allí o la arreglan un poquito, saldrá la torre que hay escondida. Y hablando de la esencia de Mediterránea, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que las casitas que vemos aquí detrás mío de Mediterránea, que son ya tan características, tan icónicas, realmente no eran así en su origen, eran todas pintadas de blanco, porque si vemos imágenes reales de los pueblos pesqueros de la costa catalana, vemos que todas las casas están pintadas de color blanco. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién es el culpable de que estas casas perdieran su color original? Pues el culpable es Universal Studios. Y es que Universal Studios, para querer darle ese toque un poco más aventurero al asunto, pintó todas las casas cada una de un color que sí que es verdad, le da un toque más vivo, con más aventura quizás, digámosle, pero se pierde lo que era el mensaje en sí de este área, que era un pueblo de pescadores. ¿Sabías este dato? ¿Conoces alguno más que no haya dicho en el vídeo? Pues déjamelo aquí abajo. Espero que te haya resultado interesante esta visita por Mediterránea, y que si te gusta, te mires la otra que hice en Ferrailand, donde cuento con todo lujo de detalles qué es lo que esconde este parque tan pequeñito y tan discreto, pero a la vez con tantos secretos escondidos, y que nos veamos en la siguiente aventura, que no sé si será aquí, no sé si será por Navidad o cuándo será, pero lo que estoy seguro es que será aquí, en el centro del universo. ¡Hasta luego!